Drácula, un aristócrata y un vampiro que ataca a inocentes mortales por la noche. ¿Se trata solo de una fantasía espeluznante? ¿Del producto de la imaginación morbosa de un escritor? En el centro de Europa se ha hallado algo que desvela pistas sobre la verdadera historia de Drácula. Las pruebas científicas señalan a un vampiro muy distinto del que conocemos tan bien. Un vampiro que no esconde. Un vampiro que no es de Transilvania. Y tampoco es un hombre. ¿Quién fue la princesa vampiro? La princesa vampiro. Durante unas obras en la ciudad bohemia de Český Krumlov, unos arqueólogos checos desenterraron una tumba del siglo XVIII en la que había restos de 11 hombres y mujeres. Tres de los esqueletos están enterrados de un modo extraño. Este hecho llamó la atención de Michel Erny, del Instituto Arqueológico de Praga. En los enterramientos cristianos, los cuerpos se colocan en un eje este-oeste. Aquí casi todos los esqueletos siguen esa tradición. Pero hay 3 colocados en el eje norte-sur. Y hay más detalles que el equipo considera poco frecuentes. A un esqueleto le cortaron el cráneo y se lo colocaron entre las piernas. Y tiene una piedra entre las mandíbulas. Los 3 esqueletos tienen las caderas inmovilizadas con piedras llanas y pesadas. Estas misteriosas tumbas se encontraron dentro de los límites de Český Krumlov, cerca del centro urbano, dominado por un palacio descomunal. Český Krumlov está en el mismo centro de Europa, en la República Checa, cerca de la frontera austriaca. El equipo de Michel Erny traslada 4 esqueletos a Praga para un análisis antropológico. Es un hallazgo emocionante para Rainer Koppel, profesor de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Viena. Koppel estudia los orígenes del mito del vampiro, que se pueden rastrear hasta una ola de pánico en el siglo XVIII, cuando se rumoreó que había cuerpos empalados y decapitados para evitar que se levantasen. Hasta hoy nadie había hallado restos arqueológicos de vampiros. Hoy estamos familiarizados con estos ritos gracias al cine de Hollywood y a las novelas de vampiros. Puede que los hallazgos de Český Krumlov nos ofrezcan pruebas arqueológicas de la práctica histórica de protegerse de los vampiros. En 3 de los esqueletos de Krumlov se ven los rasgos distintivos de los ritos de vampirismo tan gráficamente descritos en la novela Drácula de Bram Stoker. Rainer Koppel se entrevista en Praga con Michel Erny para saber más sobre los hallazgos. Doctor Erny, son unas imágenes interesantes. ¿Cómo era la situación en el yacimiento? De los 11 esqueletos, 3 estaban enterrados en dirección norte-sur, que es poco habitual. ¿Las piedras que vemos estaban encima de los huesos o sobre las tumbas? Estaban dentro de las tumbas, colocadas originalmente sobre los esqueletos. ¿Sobre los esqueletos o sobre los ataúdes? Los exámenes científicos revelan que los 3 esqueletos son de varones. Uno tiene un agujero en los dientes, posiblemente de fumar demasiado en pipa. Al esqueleto, que tenía la cabeza entre las piernas, le faltan las 3 vértebras superiores del cuello.
Esto sería típico en una decapitación ritual realizada a los cadáveres para evitar que resucitasen como vampiros. Es un descubrimiento único y emocionante. Durante la primera mitad del siglo XVIII, cundió el pánico a los vampiros. Los plebeyos abrían tumbas y hallaban cadáveres sin descomponer. Para los aldeanos, un cadáver sin descomponer indicaba que era un vampiro. La gente tenía su forma de actuar ante estas criaturas infernales. Abrían las tumbas, decapitaban los cadáveres, les clavaban estacas en el corazón y los quemaban. La palabra vampiro apareció por primera vez en la lengua alemana en 1732, en el clímax de la histeria sobre los vampiros que azotaba grandes zonas de Europa. Se acusaba a los vampiros de muchas enfermedades y epidemias, pero las autoridades nunca aprobaron el desenterramiento de los posibles vampiros. Quemar cadáveres de noche en un cementerio atraería la atención pública. A veces, demasiada atención. Por eso la gente buscó métodos menos espectaculares de asegurarse de que los vampiros se quedasen para siempre en sus tumbas. Para neutralizar a un vampiro había que destruir su centro vital. Los desenterraban. Les atravesaban el corazón con una estaca. Los decapitaban y les colocaban la cabeza entre las piernas. Existía el peligro de que el vampiro cogiese la cabeza y volviese a colocarla sobre el cuello. Les ponían una piedra entre las mandíbulas para evitar que los cadáveres empezasen a roer, pues se creía que era el primer paso para convertirse de nuevo en un vampiro. Les ataban las manos con un rosario y les colocaban grandes piedras en los brazos y en las piernas para inmovilizarlos. Las pruebas demuestran que se tomaron estas medidas con los 3 cadáveres. Así que, obviamente, se sospechaba que eran vampiros. Pero, ¿proceden estos esqueletos de la obsesión de los vampiros de principios del siglo XVIII? ¿Fueron realmente empalados? El doctor Christian Reiter, del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Viena, examinará los esqueletos. Primero, debe determinar la antigüedad de los huesos. Extrae una muestra para un análisis de nitrógeno. El resultado es asombroso. Los esqueletos han estado enterrados casi 3 siglos, lo que situaría la fecha del enterramiento entre 1700 y 1750, precisamente el período de la histeria de los vampiros en Europa. Lo más extraño de este es la ausencia de 3 vértebras cervicales. O bien esa persona fue ahorcada, o se ahorcó ella misma y fue dejada en el suelo para que se descompusiese, de tal modo que se perdieron partes de la espina dorsal, o bien fue decapitada. Este esqueleto está prácticamente completo. No falta ninguna vértebra cervical. Pero si nos fijamos en el esternón, se ve una marca poco frecuente. Aquí se ve una hendidura redondeada, con los bordes desmenuzados como el resto del hueso. La causa fue un impacto sobre una zona particular del lado izquierdo del pecho. Por ejemplo, para clavar algo. Un objeto punzante que golpeó el esternón, exactamente la región que cubre el corazón. En este caso, podemos suponer que empalaron el cadáver. Es la primera vez que se descubren restos arqueológicos de un rito de vampiros del siglo XVIII.
Es un hallazgo sensacional. La histeria de los vampiros no se limitaba a los plebeyos. Pronto hubo científicos y hombres doctos que investigaron el fenómeno. Se abrieron tumbas, se desenterraron ataúdes para inspeccionar los cadáveres. Lo que encontraron solo podía explicarlo el vampirismo. Eran síntomas que no debía presentar una persona muerta como es debido. Uno de los más conocidos comisionados sobre el vampirismo fue el doctor Frank von Gersthoff. Para él eran posibles las apariciones de los vampiros. En un informe describe una de sus inspecciones. Se ha abierto la tumba de una tal Dorothea Fish que había sido enterrada hacía 128 días. Aunque la cara estaba descompuesta, las manos y los pies eran como los de una persona viva. El tronco del cuerpo también estaba intacto y había sangre fresca en la mortaja. No sería el único hallazgo de un cadáver enterrado en su tumba que estaba gordo y con la piel rosada. También parecía que le habían crecido las uñas y el pelo. En el siglo XVIII, todos estos síntomas señalaban al vampiro. Sin embargo, la ciencia moderna lo explica todo. Son fenómenos causados por el proceso de descomposición. Los gases de la descomposición llenan las cavidades corporales, las hinchan y da la impresión de que hasta los cuerpos más delgados se ven mejor alimentados. Es normal que los cadáveres pierdan sangre, sobre todo por los orificios de la cara. El pelo y las uñas no siguen creciendo, pero como se arruga la piel que hay alrededor, parece que se hacen más prominentes. Se decía que se reconocía a un vampiro porque hace mucho ruido. ¿Cómo se explica esto? Los fluidos de la descomposición atraviesan la boca y la nariz, y con ello se forman burbujas de aire provenientes del aparato digestivo y de los pulmones. Esto causa un ruido como de lloriqueo. Si nos acercamos a un cadáver así, se oyen estos ruidos a través del ataúd. Todos los presuntos vampiros tienen algo en común. Eran pobres, a menudo vivían al margen de la sociedad. ¿Por qué el más famoso era un aristócrata, el conde Drácula? Drácula es el vampiro más conocido. Es el personaje principal de la novela del mismo nombre de Bram Stoker. Drácula se ha convertido en sinónimo de vampiro, pero la novela Drácula está basada en fuentes y tradiciones históricas. Sin embargo, Bram Stoker se desvía de sus fuentes y documentación histórica en un punto decisivo. Su vampiro es un conde, un noble que vive en un castillo. La novela de Stoker comienza con una nota. Salí de Múnich el 1 de mayo a las 8:35 de la noche. Pero al principio Stoker quería comenzar la novela con un espectacular ataque de vampiros que ocurrió la noche anterior. El ataque se inicia en la tumba de una princesa austríaca. Cuando se aproxima el héroe, Jonathan Harker, se levanta de la tumba una mujer vampiro. Harker se desmaya. Cuando se despierta, hay un lobo sentado sobre su pecho, que mantiene la sangre caliente para el vampiro. Stoker menciona una inscripción en la parte de atrás de la tumba de la princesa. Los muertos viajan deprisa. Es una cita de un antiguo romance germano escrito en el siglo XVIII que se considera una de las primeras referencias a los zombies. Es un romance escrito por Gottfried August Burger y se titula Lenore. Lenore es una novia que maldice al cielo porque mataron a su marido en la guerra. Al final vuelve, pero es un zombie. No cabalgaremos hasta la medianoche. Te saludo desde la lejana Bohemia. Partí después de la puesta de sol y deseo llevarte conmigo. Estas pistas nos conducen hasta Bohemia, donde se hallaron los esqueletos de vampiros. ¿También hay pruebas que nos conducen a un vampiro de noble linaje? Český Krumlov es única en Europa Central. El núcleo original de la ciudad, situada en un pintoresco lugar del río Moldava, está intacto.
La ciudad está coronada por uno de los palacios más grandes y espectaculares de la Europa central. El palacio también está bien conservado. Antes era el centro administrativo de la región, una llanura llena de bosque y azotada por el viento. Aquí es donde inicia sus investigaciones Rainer Koppel. Al principio, Stoker situó el primer capítulo de Drácula en una llanura azotada por el viento. En este capítulo escribe sobre lobos y un vampiro en la cripta de una princesa austríaca. Incluso nos da una pista sobre el nombre del vampiro, Lenore. Los esqueletos de vampiro hallados en Český Krumlov datan de principios del siglo XVIII. Según la tradición, los vampiros más peligrosos eran miembros de la aristocracia. Hemos venido a descubrir quién gobernaba este castillo a principios del siglo XVIII. ¿Existe alguna relación entre los 3 esqueletos de vampiros, los indicios de la novela de Stoker y los sucesos del castillo de Krumlov? Rainer Koppel empieza a investigar en el archivo del castillo. Son 9 kilómetros de estanterías situadas en los sótanos del castillo. Hay un sinfín de documentos que no han sido analizados científicamente. Lo que hace único este archivo es que se ha anotado meticulosamente lo sucedido cada día durante siglos. Es un tesoro de secretos. En su investigación, Rainer Koppel encuentra una coincidencia extraordinaria. Un nombre muy parecido a Lenore. En este castillo, durante la gran histeria de los vampiros, residió una princesa austriaca llamada Eleonor. Krumlov en la primera mitad del siglo XVIII, en el Barroco, una época de grandes contrastes. Mientras la mayoría de la población vive en la pobreza más absoluta, la aristocracia se deleita en el lujo. A menudo solo unos pasos separan a la miseria más aguda del lujo más fastuoso. Entre los aristócratas destaca la princesa Eleonor Amalie von Fraktionberg. Esta princesa de Baden, cerca de Viena, se había casado con el príncipe Adam Frank Fraktionberg en 1701. La pareja real hizo ampliar y redecorar el castillo según el estilo barroco. Era una vida llena de recepciones de gala y fiestas rutilantes. Pero el destino de Eleonor habría de dar varios giros dramáticos. ¿Es posible que fuese ella el modelo para el conde Drácula de Bram Stoker? Y si es así, ¿cómo? Existen pocos retratos de Eleonor. Este cuadro de tamaño real nos la muestra con su hijo Joseph Adam. Es una representación poco habitual para una dama de esa época. Porta un arma, un gorro de soldado y está posando en una escena de caza. Pero este cuadro guarda oculto un secreto. Un secreto que anuncia el destino perturbador de esta princesa bohemia. En 1996, al restaurar la pintura, los expertos descubrieron algo extraño en la representación de Eleonor. El descubrimiento se ve mejor con una máquina de rayos X. Las radiografías revelan lo que está oculto bajo las capas de pintura de la zona del lienzo que rodea la cabeza de la princesa. Para un neófito, en el retrato no hay nada extraño ni sospechoso. Pero una vez hecha la radiografía, los resultados son espectaculares.
El trozo de lienzo que dibuja la cabeza de la princesa no es parte de la pintura original. Se ven claramente las puntadas alrededor de este nuevo trozo de lienzo. Solo hay una explicación. Sustituyeron la cabeza de Eleonor. ¿Por qué se cambió la primera versión de la cabeza? ¿Pudo haber sido una decapitación simbólica? A Eleonor le apasionaba la caza. Su pasión por ella era más grande que la de su marido. Organizaba cacerías en la campiña de Bohemia como entretenimiento social. En tales ocasiones, la nobleza disparaba prácticamente a todo lo que se movía. Pero había un animal muy temido en la época que era intocable para Eleonor. El lobo. Ella necesitaba lobos vivos para una práctica poco común. Le ayudarían a dar a luz a su hijo y heredero. Eleonor trató de quedarse embarazada durante años sin conseguirlo. Recurrió a un método muy antiguo. Bebía leche de loba, que se creía que aumentaba la fertilidad. La princesa mandó colocar jaulas en palacio para que criasen los lobos capturados durante las cacerías. Después se ordeñaba a las lobas, tarea nada fácil. Cuando se ordeñaba a las lobas se oían sus aullidos en toda la ciudad. Fue solo la primera de muchas prácticas extrañas que el pueblo asociaría con Eleonor. En Europa, desde la Edad Media, se creía que los lobos eran aliados del mal, de Satanás. Se creía que eran los enviados de los espíritus malignos y que ayudaban a los vampiros. Se les atribuían distintos poderes. Se pensaba que su leche fortalecía el sistema reproductor femenino y facilitaba el nacimiento de varones. Era una creencia basada en la leyenda de los gemelos Rómulo y Remo, fundadores de Roma. Según la leyenda, los amamantó una loba. Y los médicos del siglo XVIII creían que había una conexión entre la leche de loba y la descendencia masculina. Se repetía el mismo procedimiento bajo la supervisión de los médicos. Eleonor bebió esa leche durante años. Tal era la presión para dar a luz a un heredero. Finalmente tuvo su recompensa. Lo que sucedió en 1722 fue algo increíble en su época. Dio a luz a un varón a los 41 años. Eleonor le había dado un heredero a la familia von Fraksenberg, a una edad a la que ya no se consideraba posible tener descendencia. En aquella época se consideraría un milagro de la medicina o brujería. En los años posteriores al nacimiento de su hijo, la vida de Eleonor daría un giro dramático. En 1732, el mismo año que apareció la palabra vampiro en la lengua alemana, murió su marido de un disparo en una cacería cerca de Praga. En consecuencia, su hijo no se crió con ella, sino con el emperador en Viena. Como compensación, Eleonor recibió unos emolumentos anuales de 5.000 guilders, unos $200.000. Pero era una cantidad insuficiente para cubrir sus gastos. Se veía acosada con frecuencia por los cobradores de facturas, según los documentos del archivo palaciego. Vinos caros, tabaco, joyas,
Y sobre todo, el alto coste de las medicinas y las extrañas prácticas ocultistas habrían dañado su reputación entre la sociedad aristocrática de Viena. Eleonor era, evidentemente, supersticiosa. Su obsesión por lo oculto aumentó con el paso de los años. Pero, ¿cómo es posible que se viese a una princesa bohemia, por estrafalaria que fuese, como un vampiro? En el castillo de Krumlov se ha guardado hasta hoy un pergamino presuntamente mágico. Este pergamino contiene símbolos y conjuros para ahuyentar los malos espíritus. Se copiaban los símbolos y se colocaban en los lugares donde el dueño necesitase especial protección. Era un rito asociado normalmente con los tratamientos médicos. El protocolo le exigía a Eleonor vestir ropa de luto. Sin embargo, siguió vistiendo grandes vestidos barrocos en los pocos acontecimientos sociales a los que tenía acceso. Casi todos eran visitas a sus médicos. Eleonor se deterioró físicamente en los años que pasó sola en el castillo de Krumlov. Recibía visitas constantes de los médicos para aliviar sus males. Entre ellos estaban los médicos más importantes de la época. Pero en esa época el nivel de la medicina no era muy alto. El tratamiento más frecuente eran las sangrías. Así se purificaba el cuerpo y se expulsaban los humores malignos del sistema. Era todo lo que podía ofrecer el estamento médico. Aunque los médicos de la época conocían los glóbulos rojos y tenían grandes conocimientos de anatomía, eran incapaces de curar. Generalmente, más que mejorar la salud de la persona, el tratamiento solo la empeoraba. Los galenos del siglo XVIII se movían en una zona gris, entre la ciencia, la superstición y la magia. Los médicos de Eleonor le prescribieron muchos y extraños remedios traídos de Viena y Praga, según la anotación detallada de los archivos. La doctora Christa Kletter conoce muchas de estas medicinas. Es experta en historia farmacéutica de la Universidad de Viena. Doctora Kletter, esta es una lista del archivo del castillo de Krumlov. Hay sustancias extrañas como ojos de cangrejo, esperma de ballena e incluso cuerno de unicornio. ¿Cuál es su historia? Son nombres extravagantes de medicinas típicas del siglo XVIII. Por ejemplo, los ojos de cangrejo de río. No son ojos, sino depósitos encontrados en el estómago de los cangrejos. Se utilizaban como terapia para expulsar del cuerpo los ácidos destructivos. Otra sustancia es el esperma de ballena, una sustancia grasa de la cavidad craneal de los cachalotes. Se utilizó hasta bien entrado el siglo XX como ingrediente de diversos ungüentos. ¿Y el unicornio? El cuerno de unicornio es una sustancia mágica, porque nunca existieron unicornios. Lo que aquí vemos son dientes fosilizados de mamut o colmillos de narval. Eran muy populares las pociones mágicas. Se creía que intensificaban la potencia de las medicinas. ¿Cuáles habrían sido sus dolencias? Probablemente soportase graves dolores por culpa de los cólicos. Lo que no parece normal es la gran variedad de medicamentos. Es un número increíble para aquella época. Por ejemplo, en el pedido farmacéutico del 30 de abril de 1739 hay 60 preparaciones. El 30 de abril es una fecha especial. Es la noche de Walpurgis, la noche de las brujas y los fantasmas.
Eleonor creía en el poder de los demonios. Se gastaba mensualmente una cifra similar a $6.000. Era tal el volumen de sus encargos que los funcionarios de palacio creyeron que debían interceptarlos. Al parecer se dudaba de su cordura, como se puede leer en la correspondencia del archivo de palacio. Eleonor siguió experimentando con distintas sustancias. Se aferraba a cualquier resquicio, pero su estado empeoró a marchas forzadas. En una época de obsesión con los vampiros, la gente de alrededor debía de estar recelosa de sus síntomas. La piel blanca, escuálida, sin constancia de una enfermedad real. La salud de Eleonor se deterioró gravemente, y la muerte ya estaba al acecho cuando se trasladó de Krumlov a Viena, donde esperaba recibir mejor atención médica. Ese arduo viaje fue un intento desesperado por salvarle la vida, pero Eleonor tenía los días contados. En la primavera de 1741, la princesa yacía en su lecho de muerte. Los doctores parecían desconcertados. En los archivos no consta ningún diagnóstico sobre la enfermedad. ¿Acaso no quería nadie hablar de ello? ¿Asumieron los médicos una causa sobrenatural? Eleonor murió el 5 de mayo de 1741 a las 6 de la mañana, en el Palacio Frauenberg de Viena. Inmediatamente se le realizó una autopsia al cadáver. Hemos encontrado el informe original de la autopsia en los archivos del castillo. Confiamos en que este documento nos proporcione más información sobre su historial médico y la causa de la muerte. El informe de la autopsia describe con gran precisión el estado del cuerpo. Los mejores médicos del imperio se reunieron solo 9 horas después de su muerte para hacerle la autopsia a Eleonor. Hoy, 5 de mayo de 1741, a las 3 de la tarde, se abrió el cuerpo de la princesa. Se descubrió que todo el cuerpo, incluidas las 4 extremidades, estaba completamente consumido. Bajo los intestinos se halló el antedicho bulto, del tamaño de la cabeza de un niño. También está documentado el coste de la autopsia. Se anotó en el libro de cuentas la minuta de los médicos, que alcanzó los 3.000 guilders. Cifra que hoy equivaldría a $130.000, una cantidad desorbitada. Rainer Koppel comenta el informe de la autopsia con el experto forense Christian Reiter. Doctor Reiter, este es el informe de una autopsia de 1741. ¿Era tan extraño el análisis post-mortem de una princesa del siglo XVIII? Sí, era muy extraño porque en aquella época a los aristócratas no se les practicaba la autopsia. Además, la minuta pagada no se corresponde con el trabajo realizado. O la minuta fue tan alta por el grave riesgo que se corría, por ejemplo, de una infección, o fue para comprar el silencio. Lo que falta en el informe es la causa de la muerte. Sin embargo, de lo descrito, podemos sacar conclusiones sobre la enfermedad de la princesa. Tenía un tumor en la parte izquierda de la pelvis, que desembocó en una metástasis de la pleura y el plexo solar. La autopsia y los archivos del castillo dibujan un retrato dramático de los últimos días de Eleonor. Desde agosto de 1740, un año antes de su muerte, debió sufrir un deterioro acelerado. Los tumores de los pulmones la dejaban sin respiración. Sentía opresión en el pecho y tenía mucho dolor. Se decía que fumar tabaco aliviaba, pero en realidad no le ayudaba nada.
Padecía unos cólicos agudos y dolor en la parte inferior del cuerpo. Le dolían las extremidades, perdía peso y apetito. Los que están con ella veían que se consumía, como si el cuerpo perdiese sangre de día en día. Basándonos en la autopsia, desde la perspectiva actual podemos decir que esa mujer murió de cáncer. Pero si no se incluyó la causa de la muerte, ¿cuál fue el propósito de la autopsia? Es posible que uno de los médicos de la princesa, que había estado involucrado en la epidemia de los vampiros, creyese que la causa de la enfermedad fuese una infección vampírica. Los médicos siempre diagnostican lo que tienen en la cabeza. Sabemos por las cartas que Eleonor solía recurrir al doctor Franz von Hersthoff. Viena, 30 de abril. Por un correo llegado esta mañana, he sabido que Su Alteza, la princesa Krumau, está indispuesta. Por lo cual tomaré medidas inmediatas para que visite a Su Alteza el médico personal del emperador, el doctor Hersthoff. Hersthoff era el médico personal del emperador Carlos VI. También dirigió numerosas comisiones de investigación sobre los vampiros. El doctor Hersthoff, al igual que muchos médicos de la época, estaba convencido de que el vampirismo era contagioso. El estado de Eleonor encaja en la pauta de la epidemia de vampirismo. Cuerpo consumido, anemia, desorientación mental. Si los médicos creían que Eleonor se estaba convirtiendo en un vampiro, es posible que esa misteriosa e inmediata autopsia no fuese en realidad una autopsia. Podría haber sido una operación, un ritual realizado para impedir que el vampiro volviese de entre los muertos. Si había sospechas de que la princesa sufría vampirismo, la autopsia pudo haberse hecho con el fin de neutralizar a un vampiro. De hacer en la autopsia lo mismo que se habría hecho en la ejecución de un vampiro. Habría sido impensable someter a una princesa a un empalamiento brutal, incluso para neutralizarla como vampiro. Con una autopsia científica se lograba lo mismo con más dignidad. En todas las autopsias se extrae y se abre el corazón, que causa el mismo efecto que empalarlo. Si los médicos estaban tan alarmados, imagínense el pánico de los habitantes de Český Krumlov en los días previos a la muerte de Eleonor. Que un aristócrata pudiese contagiarse de vampirismo significaba que había otro vampiro en los alrededores, uno muy poderoso, capaz de infectar a una princesa. Se cierra el castillo. Se colocan guardias para vigilar el edificio día y noche. En toda la región se tiene una sensación de temor e indefensión, producto de la ignorancia, a medida que crece la obsesión con los vampiros. En todas partes hay hogueras con cuerpos de posibles vampiros. En Palacio, la enfermedad de la princesa se hace cada vez más amenazante. Se pasa las noches en vela, con el corazón acelerado y poco aliento. Está inquieta y sufre ataques de pánico. ¿Acaso se sentía perseguida por los vampiros? ¿Temía convertirse en uno de ellos? Si esta princesa de Bohemia fue la inspiración para el conde Drácula, un vampiro real, la verdadera historia tendría que comenzar con su muerte. Tradicionalmente se enterraba a los Frakzenberg en el mausoleo familiar de la iglesia de Santa Agustina de Viena. Aquí se enterró el marido de Eleonor.
El padre Alvin Joyce, archivero, se encarga de los libros de defunciones. Sostenga las crónicas del monasterio un momento mientras echo un vistazo en el libro de defunciones. Esta es la lista completa de los aquí enterrados. Hay 14 nombres. Es sorprendente que se mencione a Eleonor Amalie Magdalene, miembro de la familia Fraksenberg, aunque no esté enterrada aquí. Se dice que fue enterrada en Bohemia en cumplimiento de su voluntad. Hay un indicio muy interesante en las crónicas del monasterio, porque no es habitual que se mencionen estas cosas en las crónicas. Pero el archivero de la época dedica media página a la muerte de Eleonor Fraksenberg, fallecida el 5 de mayo, y cuyo cuerpo, según su voluntad, fue trasladado a Bohemia la misma noche para recibir sepultura. En el testamento consta el traslado del cadáver de Viena a Krumlov. Se redactó unos días antes de su muerte, y es discutible que el documento refleje su deseo personal. Segundo, bien abandone este mundo en Viena, bien en otro lugar. Mi cuerpo será trasladado a Krumlov, donde recibirá sepultura en la iglesia de San Nepomuk, rodeado de gente pobre, sin pompas ni solemnidades. Se escribirá el siguiente epitafio en mi tumba. Aquí yace la pobre pecadora Eleonor. Rezad por ella. ¿Por qué se lleva a toda prisa el cadáver de una princesa a cientos de kilómetros de su cripta familiar a una provincia remota? ¿Era el temor de que se convirtiese en un vampiro en el mismo centro de Viena y se extendiese la infección por la capital? Los muertos viajan deprisa, dice el romance Lenore de Burger. Los muertos viajan deprisa es el epitafio de la misteriosa tumba del invitado de Drácula. Cuando aparece por primera vez Drácula en la novela, alguien susurra: los muertos viajan deprisa. La difunta princesa Eleonor también viajó deprisa, desde Viena, donde falleció, hasta Český Krumlov, donde fue enterrada. El entierro en Krumlov tampoco siguió las pautas de la alta aristocracia. Se celebraron cientos de misas en todo el país por Eleonor. Su funeral se celebró en la capilla de San Jorge, en el castillo. Al entierro no asistió ni un solo miembro de la aristocracia o el alto clero. La primera fila permaneció vacía. Estaba reservada para el hijo de Eleonor, pero no se presentó. El entierro en sí se celebró el 10 de mayo en la iglesia de San Vitus de Krumlov. Se enterró a Eleonor de noche. A las 8 salió del castillo el cortejo fúnebre hacia la iglesia. Lo componían las gentes de Krumlov, numerosos monjes y monjas con velas y antorchas. En el testamento, Eleonor había expresado el deseo de que participasen los pobres de Krumlov en su entierro. Los documentos históricos nos dicen que esta es la última morada de Eleonor von Fraksenberg. Fue enterrada en la capilla lateral de la iglesia. Sin embargo, no hay rastro de su tumba. El sacerdote ha autorizado a levantar la moqueta. Llevaban décadas sin hacerlo. En el suelo aparece una tumba. Debajo de la calavera y los huesos se lee la fecha de su muerte. 5 de mayo del año 1741. En la tumba no hay referencias a su título aristocrático, al apellido familiar, ni aparece el escudo de armas. Solo la misteriosa inscripción de «Pobre pecadora». En esta tumba hay algo misterioso.
Sabemos que los demás miembros de la familia Frachsenberg están enterrados en la cripta familiar de Viena. Eleonor es la única que fue enterrada aquí. Existe una antigua leyenda sobre los vampiros titulada De Masticatione Mortuorum, es decir, sobre los muertos que mastican. Los muertos que mastican empezaban comiendo sus mortajas y luego atacaban los cadáveres cercanos. Quizás por eso la familia quisiera asegurarse de que Eleonor fuese enterrada lejos de ellos. El regreso de la princesa muerta debió haber sido una sorpresa para la gente de Krumlov. La ciudad era un hervidero de rumores sobre los vampiros. ¿Quién había infectado a Eleonor? ¿Dónde volvería a atacar? La gente se lanzó a la caza de los vampiros. Se aseguraron las casas. Se colocaron ajos y cruces para buscar protección. La caza del vampiro los condujo al cementerio, donde hallaron lo que buscaban. Lo que hallaron aquella noche podría explicar los 3 esqueletos que desenterrarían los arqueólogos 2 siglos y medio después. Se decía que si un caballo negro se asustaba ante una tumba, había un vampiro. Esto podría haber ocurrido no una vez, sino 3. 3 ataúdes desenterrados. La muchedumbre se habría llevado los ataúdes al cementerio abandonado para realizar el rito de los vampiros, en el mismo lugar en el que excavarían los arqueólogos. Pero hay otra explicación de cómo la gente de Krumlov descubría a los vampiros. Era habitual que se considerase vampiros a los suicidas. Las crónicas hablan de 3 suicidios en la época de Eleonor: Paul Haas, Philip Bauer y Urban Filler. Paul Haas se ahorcó. Es posible que esta sea su cabeza colocada entre las piernas. Y el entierro de Eleonor. Tras su muerte en 1741 desapareció de la historia. Pero su tumba puede ofrecernos una última pista. Tuvo el entierro de una aristócrata o de un vampiro. El georradar revela una anomalía. Un bulto extraño unos centímetros por debajo de la lápida, donde debería estar el ataúd. Al parecer, es una estructura sólida que cubre el ataúd. Para descubrir lo que es, los científicos consiguen permiso para abrir la tumba y excavar. Están a punto de hacer lo que más temía la gente de Český Krumlov. Los científicos abren la tumba e inmediatamente descubren algo. Fragmentos de huesos humanos. La tumba de Eleonor estaba recubierta de tierra de cementerio. Es terreno sagrado, tierra sagrada. Comprueban que bajo la tierra hay un bloque de cemento. Perforan el cemento y se disponen a introducir una cámara en la tumba. La cámara revela 2 siglos y medio después de su apresurado enterramiento el ataúd de la princesa vampiro. La investigación demuestra que la familia de Eleonor no corrió riesgos. Se emparedó el ataúd, se enterró bajo tierra sagrada y se selló con una lápida colosal. Querían asegurarse de que no escaparía nunca. Tras la muerte de Eleonor, la histeria de los vampiros llegó a tales extremos que la emperatriz María Teresa encargó a su médico personal, el gran reformador de la medicina, Gerhard von Swieten, que fuese a Bohemia en 1755 en una misión de búsqueda de vampiros.
Su conclusión fue que los vampiros solo aparecen donde aún reina la ignorancia y que no había pruebas reales de su existencia. Arrojó la luz de la ciencia sobre el vampirismo. La era de la razón había llegado a los confines del Imperio Austríaco. Basándose en dicho informe, María Teresa decretó la prohibición de las medidas contra los vampiros: decapitación, empalamiento o quema de cadáveres. Las historias de vampiros pasaron del mundo real al de ficción. Las leyendas y cuentos de terror suelen tener raíces históricas. El emplazamiento histórico del mito del vampiro no está en la distante Transilvania, sino aquí, en el corazón de Europa. Bram Stoker conocía los ritos de los vampiros de la época de Eleonor cuando en 1890 se puso a escribir su novela Drácula. Stoker crearía la imagen de un vampiro más famosa del mundo: el Conde Drácula. Pero prescindió de la princesa vampiro, que estaba en la versión original de la novela. Nadie sabe por qué. Stoker creó a su cazador de vampiros Van Helsing a partir del investigador austríaco Gerhard van Swieten. La novela de Stoker no fue un simple acto de imaginación, se basaba en hechos históricos. Una histeria real con los vampiros, ritos reales creados para derrotar a los demonios y una mujer real, la princesa vampiro, cuya historia se enterraría y se olvidaría durante mucho tiempo, pero que al final se levantaría de entre los muertos.